¿Estáis listos para otra semana de mierda? Buenas. Aunque si queréis aligerar tanto empacho de malas noticias, pasaros por el enlace de la descripción en EVA y ahorraros en esta industria que parece que tampoco nos quiere. En este caso porque tenemos un nuevo código activo, principalmente el que estáis viendo en pantalla, el código tóxico, solo que no lleva acento y es todo en mayúsculas. Con ese código tenéis un 10% de descuento durante toda una semana. Sí, hemos conseguido que el código sea de una semana completa, así que aprovecharos porque entra de básicamente todo siempre y cuando no supere los 100 euros. En este caso, por ejemplo, tenemos GTA 6, un videojuego que no tiene edición en formato físico, nos empujan a lo digital, pues entonces nosotros podemos aprovechar precisamente para no pagar tanto como esta gente nos quiere hacer. Aquí tenemos la edición básica para PlayStation y para Xbox, eso sí, con un precio ya de base más barato que el oficial y además aplicando este código se os queda todavía más barato, así que aprovechar el momento porque de hecho de PlayStation no suele haber nunca códigos en esta página. Luego tenéis el Assassin's Creed, también tenéis el Halo, también tenéis el Gears y también tenéis el Onimusha. Sí, han entrado todas las novedades, prácticamente todos los grandes títulos de los próximos meses estarán por ahí disponibles. Aprovecharos porque estos códigos son limitados, a lo mejor alguien lo compra antes que tú. Y bueno, aquí tenéis el código y vamos a las noticias. Ahora arrancamos precisamente con los videojuegos principales que tenemos a lo largo de esta semana, o en este caso también contenidos de videojuegos ya existentes. Es el caso del último videojuego de la saga Doom, que recibe una expansión, la cual obtendréis si habéis comprado la edición superior de este videojuego. Y en este caso es una expansión que nos vuelve a los orígenes, nos vuelve a los videojuegos clásicos, con entornos y escenarios basados en ellos, además de que nuestro protagonista se quita la máscara, en este caso volviendo un poco también a esos orígenes que tanto nos gustaron. Pues aquí tenemos un título que como tal recibe una expansión que no será de un par de horas, pues según se comenta la expansión de este videojuego te puede durar entre las 7 y las 10 horas según si quieres completarlo todo. Y vaya que lo haremos, ¿verdad? Porque el videojuego principal, aunque no fue mejor que su entrega anterior bajo mi punto de vista y opinión, no deja de ser un auténtico juegazo. Y esta expansión, por supuesto, estará disponible para PlayStation, para Xbox y también para el mundo del PC. No así en el Game Pass, donde solamente tenéis juego base. Eso para mañana. Y aligerad porque próximamente lo que vamos a tener esta semana, en cuanto a grandes novedades, por supuesto, la más destacada debería de ser Assassin's Creed Black Flag. Ya saben ustedes que este es el regreso de un videojuego legendario de la franquicia que en este caso pues vuelve con unos gráficos renovados para las consolas Xbox, PlayStation y también para el mundo del PC. Un videojuego que de hecho también va a tener nuevos contenidos, a pesar de la ausencia de algunos contenidos clásicos. Por ejemplo, no habrá modo multijugador ni tampoco habrá escenas en el presente. Aunque en este videojuego nunca fue lo más destacado, la parte del presente sí que es cierto que no me gusta que recorten contenido, pero bueno, como digo, hay novedades interesantes, hasta 6 horas de nuevos contenidos nunca vistos y también entornos y escenarios agregados para que el videojuego te pueda durar más tiempo si así te apetece. Obviamente hay una historia principal, muchísimo contenido secundario y un videojuego que va a dar muchas opciones de rendimiento tanto en consolas como en el mundo del PC. Ganas hay de empezar a jugarlo. Y al día siguiente de ese tenemos ni más ni menos que Palworld. Ya saben ustedes, ese videojuego se lanzó en acceso anticipado hace tiempo, estuvo para PC y para Xbox en primer lugar, luego llegó para PlayStation y para todas esas plataformas llegará ahora la versión definitiva. Será una actualización pues para todo aquel que tenga el videojuego sin ninguna clase de costo adicional, por supuesto, donde se agregarán múltiples contenidos, sobre todo lo que es la parte cooperativa multijugador. Parece que va a haber pues la opción de visitar los mundos de otros e interceder en ellos ya de una manera mucho más directa que hasta la fecha. Y bueno, en resumidas cuentas que parece ser que el videojuego llegará a ser esa versión definitiva que tanto se nos había prometido. Y además que dicen que no van a dejar de agregar contenido. Mucho contenido de este va a ser gratuito y luego habrá contenido de expansiones. Esto de parte de un estudio que en general no suele terminar sus videojuegos. Es decir, este estudio suele sacar muchos videojuegos en acceso anticipado que suelen ser un poco como este. Clones, básicamente son videojuegos clones de otros títulos, especialmente títulos de Nintendo, que acaban haciendo ellos pues su versión propia. Y de hecho luego hemos tenido el clon del clon. Hemos tenido ahora copias de este videojuego por todas partes, pero bueno, aún y así, yo de este videojuego siempre he pensado que
Tiene mérito no precisamente porque tenga ideas propias, tiene mérito sobre todo porque en general los videojuegos clónicos se quedan un poco en el aire o pasan de moda muy rápido. Este videojuego sigue manteniendo una grandísima comunidad y de hecho lo meritorio sobre todo es que combine tantas mecánicas y tantos elementos que luego funcionan. A mí este videojuego en los primeros días me entretuvo más de 40 horas seguidas, fue una auténtica locura. Tuve que dejarlo porque si no es que me podía quedar aquí en tema de construcción y demás durante el resto de mi existencia. Pero bueno, aún y así es un videojuego que, como digo, llega a su versión final y hombre, la verdad que se agradece que esta gente termine algunos de los videojuegos que empiezan, pero bueno, ya veremos qué tal. Seguimos con las novedades y en este caso con las expansiones, porque llega Granblue Fantasy Relink, en este caso con su Ragnarok, una expansión de contenido que estará disponible el próximo 9 de julio para el PC, para PlayStation 4, PlayStation 5, aparte de Nintendo Switch 2, un título que en este caso recibirá nuevos modos de juego, nuevas historias y aventuras para el modo un solo jugador y por supuesto también para ese cooperativo en línea, así poder aprovechar al máximo los contenidos de un título que de hecho tuvo muy buenas referencias por parte de la comunidad y también por parte de la prensa del videojuego. Pues oye, aquí está la respuesta, más contenido por si no tuviste suficiente. Si os gusta lo que es el rol japonés, por cierto, no se pierden ustedes Ecos de Aincrad, un videojuego dentro del universo Sword Art Online, en este caso un videojuego de acción RPG, un título que nos permitirá diseñar a nuestro personaje, también sus habilidades, su sistema de juego y combate y a partir de ahí pues podremos ir haciendo una progresión enfrentándonos a vibrantes jefes, enemigos de campo, en un universo especialmente grande y abierto, un universo que nos permitirá muchas posibilidades de personalización según nos comentan. Pues oye, el próximo 9 de julio también, para Xbox, para PlayStation 5 y para el mundo del PC estará a nuestra disposición. Para esas mismas plataformas, por cierto, ese mismo día 9 de julio, donde parece que no había otras fechas a lo largo de esta semana, tenemos ni más ni menos que el fútbol universitario de vuelta, con la temporada 27. Estamos hablando del nuevo videojuego de Electronic Arts, un título que en este caso pues nos va a permitir vivir la nueva temporada con todas las licencias tradicionales que nos están acostumbrados a vivir, de un título que de hecho suele ser bastante popular, sobre todo en tierras americanas. Quizá en Europa pues esto no sea lo más interesante del mundo, pero bueno, ahí está como gran novedad, donde seguramente lo que es el sistema de juego y demás sea un poco tanto de lo mismo, pero con una buena actualización de licencias. Hasta aquí lo que son la parte de novedades esta semana, porque al fin y al cabo este mes también tenemos otro gran lanzamiento que será el regreso de Halo, un título que de hecho os he comentado al principio que podéis conseguir más barato a través del enlace de la descripción, pero bueno, también tenéis una edición en formato físico que podéis también comprar a través de Amazon, de lo cual también tenéis enlaces en este mismo vídeo. De este videojuego precisamente y esa edición física se ha hablado mucho en las últimas horas, principalmente porque en redes sociales han hecho un poco de promoción acerca de este asunto y ha sido bastante sintomático porque ya sabéis que hemos estado en la semana donde se ha hablado mucho del final del formato físico. Por parte de PlayStation se tomó la decisión de que básicamente hasta aquí ha llegado ese mercado y bueno, pues es una decisión salomónica, una decisión dictatorial, una decisión monopolística. Esto es así, quien quiera pensar lo contrario lo siento, no sé en qué mundo vive, cuando una compañía básicamente te obliga literalmente a comprar a través y exclusivamente de su tienda. Eso se llama monopolio, eso se llama control de masas y en lo personal me parece muy peligroso, precisamente porque es una rareza ver cualquier videojuego propio o externo que se juegue en PlayStation que se pueda adquirir en tiendas digitales como las que yo pongo en el mismo enlace que acabo de mencionar. Y con Halo principalmente Xbox ha hecho la publicación que estáis viendo en pantalla, una publicación donde se habla de las principales características del videojuego, donde se enumeran cosas ya conocidas y sabidas, pero sobre todo y primero destacan el juego con disco físico. Y no es nada habitual, desde luego. Xbox saca videojuegos en formato físico, pero digamos no es especialmente algo a lo que le hagan demasiado caso en los últimos tiempos. Y bueno, cabe remarcar que con este videojuego y en esta semana pasada han hecho especial hincapié en ese punto. Básicamente como dando un mensaje aprovechando la situación en redes sociales. Cómo se nota que las relaciones están un poco rotas. Por cierto, según el filtrador Billy Bill Kun, por lo visto
Hubo un anuncio por parte de Xbox planeado para el año pasado, un anuncio interno que finalmente nunca se publicó. Y alguno se preguntará que esto cómo se puede saber, pues porque este filtrador básicamente tiene acceso a la tienda de Microsoft y así es como nos filtra básicamente muchas veces los precios que van a tener ciertos videojuegos o los anuncios que se están a punto de hacer. Porque es información cruda, es información oficial que se puede ver de manera interna. Y básicamente lo dicho, estaban preparando un anuncio donde había como una especie de debate sobre cómo preferían los jugadores jugar a sus videojuegos, si en físico o en digital. No se posicionaba ni tampoco hacía alusión a que era mejor una modalidad que otra. No, simple y llanamente era una pregunta abierta. ¿El por qué no se publicó? Pues seguramente porque ya saben un poco lo que hay en este mercado y tampoco creo que fuera una campaña demasiado productiva. Pero bueno, es algo también bastante sintomático. Esto a más de uno le ha planteado diferentes preguntas, pero la esencial de todo es si Xbox va a seguir apoyando el formato físico en detrimento del abandono absoluto que está a punto de hacer PlayStation. Pues a ver, yo creo que en el largo plazo no, pero ya no es por una cuestión de decisión propia, es que creo que a Xbox no le va a hacer falta tomar esa decisión. Mirad, voy a ejemplificarlo tal y como lo dije ayer en directo. Imaginaros que tenemos un fabricante de discos, cualquiera que fabrique videojuegos en formato físico. Tiene por una parte a PlayStation, que puede suponer posiblemente el 80% de su fabricación de discos. Podemos estar de acuerdo en los porcentajes, es simplemente un ejemplo, ¿vale? Y luego tenemos a Xbox, que supone pues un 20%, teniendo en cuenta que en el mundo del PC ya no se fabrican discos físicos, pues básicamente es lo que hay, nos quedan estos dos. Vale, entonces, llega el que tiene el 80% de tu fabricación, con lo cual el 80% de tus posibles ganancias, y te dice que no le fabriques más, que se acabó, ni para sus videojuegos propios ni para los de terceros. ¿Qué es lo que sucede? Que te quedas solamente con el 20% de lo que ganabas. Y esas empresas son tan sumamente grandes y tan importantes que no pueden vivir simplemente con un 20% de lo que ganaba. Tú imagínate también que tienes un salario, que cobras 1.000 euros y que de repente te dicen, pues mira, pasas a cobrar 200. Pues ya me dirás si te vale la pena seguir o no en ese trabajo. Seguramente no. Seguramente te vayas de ese trabajo. ¿A que sí? Pues eso creo que va a pasar en la fabricación de discos. No va a haber una sustitución porque en general yo pienso que eso no acabará sucediendo en ningún momento. Básicamente porque ya el mercado no lo vas a revertir de golpe. Todo el comprador de físico no se va a ir de golpe para la Xbox. Eso os lo digo ya. El mercado ya sabéis cómo funciona a nivel de fanatismos y demás. Que eso creo que no tiene ninguna clase de vuelta atrás. Con lo cual básicamente lo que vengo a decir es que posiblemente a Xbox ni siquiera le haga falta anunciar esa decisión. Y eso también nos lleva a la siguiente pregunta. ¿La próxima Xbox, o por qué no decirlo, la próxima PlayStation, van a tener por lo menos lector de discos? Ya que una cosa es que se dejen de fabricar videojuegos en formato físico y otra cosa es que las consolas ni siquiera puedan leer lo que ya tenemos en el mercado. Yo en lo personal creo que sí, yo en lo personal creo que va a haber alguna clase de opción externa, eso sí, de base seguramente ninguna consola sea con lector físico, sino que serán prácticamente todo consolas digitales, tanto el proyecto Helix como por supuesto la PlayStation 6, y a partir de ahí pues que cada uno elija lo que quiera comprar, aunque seguramente, y viendo cómo funcionan muchas de estas compañías, será un lector propietario, seguramente no haya terceros que te puedan poner a la venta un lector, que será algo muy específico y propio, y que seguramente, para sorpresa de nadie, sea con una tirada limitada. Como precisamente hemos visto en el lector de la PlayStation 5, que muchas veces es que ni se encuentra a la venta. PlayStation lleva tiempo haciendo fuerza para que te lo compres solamente en formato digital el dispositivo de turno, y eso pues también creo que va a aplicar a Xbox, que en este caso, teniendo una cuota de mercado en físico bastante más pequeña, igual incluso ni se molestan en ese sentido. Xbox, la idea que tiene de cara a la próxima generación es precisamente el traslado de tus videojuegos físicos al formato digital. Eso desde luego sería una salida interesante, pero claro, para ello tiene que haber alguna clase de lector o algo que pueda verificar esos discos. No puedes estar enviando correos para que te verifiquen cada videojuego en una cuenta diferente, eso es básicamente imposible. Así que creo que de una u otra forma tiene que haber algún lector por medio. Con lo cual, pues hombre, mientras las opciones sigan ahí estará bien, pero dentro de lo que cabe es que no habrá novedades a partir de 2028, y creo que afectará a ambas plataformas precisamente por lo que acabo de comentar. Si el fabricante de discos no tiene ganancias, aunque una empresa no tome la decisión, seguramente deje de fabricar discos a nivel general, y eso será
terrible. Todo esto, por cierto, me lleva a lo que ahora mismo os estoy dejando en pantalla. Mirad, durante el fin de semana se me ocurrió buscar pues el lector de la PlayStation 5, ese lector externo que acabo de mencionar, más que nada por curiosidad, para ver cómo estaba a rango de precios y demás, porque quizás no sea incluso mala idea tener alguno de repuesto por si acaso. Yo PlayStation tengo la que lo tiene incorporado desde el principio, pero bueno, para los que tenéis un modelo de PlayStation 5 Pro, o en este caso la versión más moderna, que es el modelo Slim, no estaría de más que tuvieseis cuidado con este asunto, pero bueno, sobre todo si sois amantes del formato físico y tenéis una buena colección a vuestras espaldas. Bien, la cuestión sobre esto es que ese lector viene con una nota añadida en la página oficial de Sony, donde por cierto no se encontraba disponible, como digo, y te dice básicamente que a partir de 2028 se acabó, que aunque te compres ese lector, que de ahí en adelante todo lo que vas a comprar va a ser solamente a través de la tienda digital y puramente contenido digital, nada de formato físico. Una cosa que deja clara PlayStation en las últimas horas es que con esto va a hacer fuerza, es decir, con esto si hay alguna clase de decisión de marcha atrás será una cuestión meramente temporal. PlayStation ya ha tomado esta decisión. Marcha atrás se puede dar si el usuario sigue haciendo la fuerza que está haciendo en redes sociales y sobre todo si las tiendas, que sois unos pasivos y unos acomplejados, con perdón, la mayoría de tiendas sois unos acomplejados que no estáis intentando decirles nada, estáis simplemente callados como si la vida siguiese adelante cuando se están a punto de cerrar. Si ustedes hicieran fuerza, esto todavía tendría alguna clase de salida, al menos aunque fuera temporal, al menos una generación más, una prolongación, y que luego pues hubiera una decadencia, digamos, natural, como la que hubo en el mundo del PC, porque en el PC nadie decidió que se acabase el formato físico como está sucediendo aquí, que es una decisión de monopolio, es una decisión salomónica, es una decisión de lo que yo diga y punto. No, en el PC fue una escala natural. Fue básicamente una degradación del físico hasta que nadie compraba y a partir de ahí se fomentó el digital. Pero eso lo dicho, es algo natural, no impuesto. En este caso lo dicho, el usuario, el comprador y también sobre todo la tienda a través de la cual esta gente gana dinero puede ponerle punto, puede ponerle alguna clase de freno, porque legalmente ya digo yo que es bastante complicado, ya que es casi imposible obligar a una empresa a fabricar algo que no quiere fabricar. Eso de hecho creo que es ilegal. Eso sí, en otros ámbitos sí que pueden meterles mano, pero bueno, ya veremos de cara al futuro. De momento hoy seguramente tengamos tan malas noticias por parte de Xbox que posiblemente PlayStation vuelva a las redes sociales, y esto lo vamos a comentar. Ya veréis que PlayStation nada más se publique cualquier mala noticia de Xbox, empieza a publicar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y ahí donde radicará gran parte del problema. Pero bueno, en la caja de comentarios vuestras opiniones acerca de este asunto, lo otro lo comentaremos más tarde. Disfruten de los videojuegos. Un saludo.